Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de Teología Bajo Juicio, un canal donde ponemos mucha atención a las doctrinas que nosotros hemos aprendido y deseando entender lo mejor que podamos todo aquello que hemos recibido y ha sido heredado a nuestra teología, entenderlo bien para ver si pasa la prueba a través de la Escritura, para ver si la Escritura sostiene dicha doctrina o si es necesario hacer una evaluación o revisión de lo que nosotros hemos creído. Hermanos, en esta ocasión vengo a hacer un video breve, un video muy corto, reaccionando a un video que ha hecho nuestro hermano Winston, del cual ya hemos hablado antes, ¿no? Un hermano que es calvinista, que está haciendo su transición del infralapsarianismo al supralapsarianismo, que como en un video anterior yo he dicho, es la parte más consistente para el calvinista. Para cualquiera que diga ser calvinista, lo más consistente es que esté del lado del supralapsarianismo. Es lo único que les toca, porque la mayoría de pasajes bíblicos, textos de prueba que se han adherido a la postura calvinista tienen más lógica y más sentido si se aprecian desde la perspectiva supralapsariana. Y en cuanto a eso, hay que ser consistentes también. Si alguien dice ser calvinista, entonces debe de evaluar cuál de estos dos sistemas tiene más peso bíblicamente hablando. Aunque sabemos nosotros que para hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación de la Biblia, nosotros tenemos que respetar el texto, respetar el contexto cultural, político, social, lo que sea. Y eso, hermanos, es sumamente necesario. Así que, bueno, nuestro hermano Winston está haciendo esa transición del infralapsarianismo al supralapsarianismo, y lo cual es más consistente, por supuesto. Aquel que se quede en el infralapsarianismo es porque quiere suavizar la doctrina calvinista. Pero ha surgido un video que yo quiero reaccionar y, hermanos, es un poco... lo llamo a tener una mente abierta, ¿no? A hacer una introspección cada uno al escuchar las palabras de nuestro hermano Winston, sopesarlas, hacer un justo juicio para ver si lo que él está proponiendo, lo que él está declarando en su video tiene un sostén bíblico, algo que realmente estamos ante una ponencia que respeta los valores cristianos o qué está pasando acá, ¿no? Entonces yo lo voy a colocar ahorita en este momento, lo vamos a escuchar y vamos a hacer un análisis que yo tengo acá que he estado pensando, ¿no? Y quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. Vamos a darle play al video de nuestro hermano Winston. Tengo acá un corto. Tener la percepción de que si yo sé que el Dios de aquel es como yo soy consistente, para mí tú no eres hermano, ni siquiera llegas a primo. Para mí usted lo que tiene es una basura de doctrina. El Dios en el que usted cree no es el Dios de la Biblia. Y por eso yo no lo puedo llamar hermano. Yo soy consistente con mi teología. Por eso yo me paro claramente y le digo a todos los arminianos y wesleyanos y a todo sistema que no sea calvinista, yo lo llamo pelagiano en la cara sin miedo. Yo no tengo pelitos en la lengua para decirle a la gente, ustedes son pelagianos. Se lo dije a Edgar en su momento y se lo digo a todos los que no son calvinistas. A todos los que no son calvinistas yo los llamo pelagianos. Muy bien, hemos escuchado ya a nuestro hermano Winston hablar sobre su postura ante aquellos que no profesan el calvinismo como doctrina bíblica, ¿no? Él dice, todo aquel que no sea calvinista es un hereje. La palabra hereje tiene un contexto, hermanos, y cabe resaltar que en un tiempo previo a los padres de la iglesia, estamos hablando en el ámbito judío, tenían, y bueno, y filosófico también, ¿no? Una cultura helenística, por decirlo así. Habían diferentes escuelas de pensamiento, aristotélicas, platonistas, y cada uno podía elegir entre cuál de estas escuelas de pensamiento decantarse, ¿no? Irse detrás de ellas, adoptarlas, y ante esto se tenía la palabra... en ese sentido se usaba como una elección, una opción, algo a lo que yo me podía adherir. Y tenía ese matiz, ¿no? De no algo negativo. En ese entonces no era algo negativo, era algo muy común que se estaba dando. Eso en la antigua Grecia, eligiendo entre este tipo de escuelas filosóficas. Ahora, ¿cuándo empieza a cambiar todo esto? Bueno, esto empieza a cambiar alrededor del siglo II, siglo III, con padres de la iglesia que adoptan esta palabra y se la etiquetan a personas que se están saliendo de una correcta creencia o una ortodoxia, por decirlo así, algo que se había creído y que alguien se estaba descarriando, como los arrianos, entre otros, ¿no? Que estaban ya metiendo pensamientos gnósticos dentro del cristianismo. Entonces, de allí se proviene esta palabra herejía y cambia esa tonalidad antes neutra a una tonalidad un poquito más negativa, ¿no? Señalando a aquellos que se habían salido de una correcta creencia. Pero el boom de esta palabra y donde ya se empieza a usar como algo totalmente negativo, se da en el tiempo del emperador Teodosio I, donde convierte esta palabra de elección, ¿no? que es heresia en griego, o herejía, como lo estaban ya
como nosotros lo conocemos, pasa a tener un matiz mucho más marcado, ¿no? Aquellos que se oponen a la verdad del cristianismo, porque se había ya convertido el cristianismo en la religión oficial del imperio, imagínense, la institucionalización del cristianismo. Y entonces esta palabra se toma ya con una connotación más negativa y se convierte prácticamente, aquel hereje se convierte en un crimen político. Ese era un hereje, un religioso castigado por el Estado. Ese era el hereje, ¿no? Se empieza a adherir este lenguaje a la cristiandad, a una cristiandad institucionalizada. Bueno, y ahí empieza a haber persecución para todos aquellos que están en contra de la religión del Estado. Vea bien eso usted, hermano. Vea bien eso. Entonces, esta palabra tiene un trasfondo neutro de alguien que podía elegir entre dos corrientes de pensamiento o tres, lo que sea. La adopta el cristianismo, siglo IV, la cristiandad, y le da un matiz negativo, ¿no? Como ya lo hablamos ahorita. Pero eso no se detiene ahí. Nosotros debemos de ir a la Escritura, ver el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, detenernos un momento y ver si Él utilizó este tipo de aseveraciones, ¿no? Este tipo de calificativos hacia personas que no estaban de acuerdo con Él. Y si nosotros vamos y conocemos la historia, por ejemplo, la historia de el conflicto que tenían los judíos con los samaritanos, ¿sí? Conflicto político, un conflicto de creencias incluso. Cada quien tenía su templo, ¿no? Allá los samaritanos habían hecho su templo y decían, ahí se tiene que adorar. Los judíos tenían su templo en Jerusalén. Bueno, ¿qué hizo el Señor Jesús cuando se encuentra con una persona de esa región, de Samaria? Bueno, con mansedumbre, con amor, dialoga con ella, con profundo respeto, como lo vemos en Juan capítulo 4, y pone ese ejemplo emblemático de cómo Él se acerca a la mujer con un amor evidente para tratar con ella. Sí, ustedes dicen que se debe adorar allá, pero no, yo les digo, viene el momento, y el momento ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No le está haciendo una recriminación, no la está sacando de una posible restauración en este caso de su alma, sino lo contrario, la está rescatando, ¿sí? Con amor la está trayendo, de tal manera que ella conoce a su Salvador en ese momento y su vida es transformada. O sea, ese amor que se evidencia, nosotros tenemos que evaluar, hermanos. Nosotros tenemos que evaluar si lo que acabamos de oír de nuestro hermano Winston es algo que se compagina con la Escritura o es algo que sale de allí. Y miren que yo no estoy haciendo un juicio contra mi hermano Winston, yo lo considero un hermano, nada más que, como él lo dice, ¿no? Hay que ser consistentes. Hay que ser consistentes. Y a esto es algo que a no muchos calvinistas les gusta escuchar. Pero la doctrina calvinista, en sus últimas consecuencias lógicas, hace a un Dios que no ama al hombre, que aborrece al hombre, que lo quiere destruir, que todo el tiempo quiere destruirlo. Y claro, los adeptos, las personas que siguen el calvinismo, heredan ese sentimiento que transmite la doctrina calvinista y empiezan a aborrecer a sus hermanos, empiezan a llamarlos con descalificativos, a burlarse de ellos. Y en las iglesias, hermanos, si yo les contara, vea un testimonio, pero al final pasan atrocidades dentro de las iglesias en honor a una doctrina de hombres, como es el calvinismo. Y esto, hermanos, viene a hacerse evidente en la vida que los mismos calvinistas están llevando. Las mismas iglesias que adoptan esa postura no tienen amor por las almas, no salen a evangelizar, les importa poco porque ya piensan que Dios va a añadir a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, como dice Hechos 4, creo que. Hermanos, o sea, esa doctrina somatiza en el comportamiento del ser humano, de tal manera que yo empiezo a ver a los demás seres humanos, incluso si es nuestra familia, como gusanos delante de Dios. Personas que no tienen valor, porque son pecadores. A menos que Dios los elija, ¿no? Porque están totalmente depravados y necesitan una elección, un decreto desde antes de la fundación del mundo, en el cual Dios decide a quién salvar y a quién no. Los demás que se pierdan. Los demás no tienen oportunidad, no tienen chance para una gracia o una provisión para todos, para todo aquel que quiera. Como muchas veces se ve la declaración de Jesús, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Todo el que tiene hambre y sed de justicia. El que en mí cree, todo aquel que en él cree. Hermanos, las declaraciones de Jesús en las Escrituras, las declaraciones de Dios, que no quiere que ningún hombre se pierda, que todos vengan en arrepentimiento, que Él es la salvación, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los del mundo entero. Hermanos, esta doctrina trata de hacer ese malabar, ¿no? No, es que Juan 3:16 no dice eso. No, es que no vino a morir por todo, vino a morir solo por los suyos. Hermanos, hace de una doctrina, esa doctrina hace de un comportamiento cristiano a alguien que no está amando a su prójimo, no lo está amando.
Y se me viene a la mente, ¿no? Lucas capítulo 9, versículo 55, donde los discípulos le piden al Señor Jesús que haga descender fuego del cielo para consumir a unos que estaban allí de pecadores, ¿no? Y el Señor les dice en el versículo 55, los reprende. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas. Aunque en el decreto calvinista ya él dijo, estas almas se van al infierno porque sí. Pero Jesús dice, yo no he venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y esta idea no es compatible con el sistema calvinista. Por eso vemos a nuestro hermano Winston utilizando la palabra consistente y él tiene toda la razón. Si usted es consistente con el calvinismo, usted tiene que llegar al entendimiento de que el calvinismo prácticamente es el evangelio. Y quienes se salen del calvinismo son unos herejes. Y vean la connotación de hereje que nosotros tenemos, hermano. La connotación de hereje no es alguien que solo está equivocado. No, es alguien que no pertenece al cuerpo de Cristo. Yo le estoy llamando a un hermano que muy probablemente es cristiano, porque ahí el hermano Winston está encerrando a todos los que no son calvinistas como herejes. No solo que están equivocados con la doctrina, sino que no pertenecen al cuerpo de Cristo porque han errado de la ortodoxia, o sea, de la correcta interpretación. Se han salido de allí, no son parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, son declaraciones muy fuertes, porque el que es hereje y no pertenece al cuerpo de Cristo ha sido ya apartado, ¿no?, de una redención que a lo mejor Cristo ya hizo en sus vidas. A lo mejor son hijos de Dios, a lo mejor son cristianos, pero por un sistema teológico vengo yo y hago un juicio sobre ellos diciéndoles que son herejes, prácticamente que son personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Y eso no es algo que nosotros encontramos en el carácter de Cristo, a quien nosotros deberíamos de seguir, a quien nosotros deberíamos de imitar. Nosotros tendríamos que imitar al Señor Jesús y con esa mansedumbre. Miren que aquí tengo dos pasajes que también son interesantes. Segunda de Timoteo 2. Bueno, alguien no está de acuerdo con mi doctrina, alguien no está de acuerdo con lo que yo enseño. Segunda de Timoteo 2. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, nosotros deberíamos de llamar, si nosotros estamos en una verdad, como el calvinismo, ¿no? Una verdad, digámoslo así, infalible, ¿no? Que no lo es, pero digamos que es infalible. Nosotros con mucho más cuidado deberíamos de llamar a estos hermanos herejes, ¿no? A estos herejes arminianos, wesleyanos, provisionistas, suficientistas, como quieran llamarlos. A estos herejes deberíamos con amor y con mansedumbre corregirlos. A los que se oponen, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento. Efesios 4:15. Que con la verdad, siguiendo esa verdad en amor, crezcamos. Todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que nosotros crezcamos en ese amor, que esa debería ser nuestro distintivo principal, el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Hermanos, no estamos nosotros aquí para emitir un juicio y descalificar a medio mundo, ¿no? No estamos aquí para venir y decir este sí y este no. Por lo menos la Biblia no enseña eso. El carácter cristiano debe ser con mansedumbre, con amor, no tratando ni de fato a nuestro hermano, porque ya diciéndole fato a nuestro hermano, estamos prácticamente heredando el infierno, ¿no? Heredando la condenación y ahora llamarlos herejes. Hermanos, lastimosamente el fruto de la doctrina calvinista es este tipo de declaraciones que no se tocan el corazón. O sea, la doctrina calvinista viene a permear todo el ser del hombre. Y cuando ya la ha adherido bien, cuando ya la ha aprendido bien y sabe que hay un Dios que desde la eternidad condenó a unos por el puro afecto de su voluntad y para gloria y alabanza de su nombre, en el decreto de Dios, el cual hace todas las cosas, como dice Efesios 1. Y claro, la cosmovisión calvinista dice, no, Dios hace todas las cosas, por ende, hay un decreto eterno. Y todo lo que acontece por el beneplácito de su voluntad. Todo, ya sea algo bueno o malo, todo acontece por un propósito, para la gloria de Dios. Nosotros deberíamos estar dando gloria a Dios, incluso por las cosas, homicidios, violaciones o lo que sea. Esas son las últimas consecuencias lógicas del calvinismo. Y claro, una persona que ha rumiado, que ha masticado por mucho tiempo el calvinismo y lo ha entendido a perfección, y créame que muchos venimos de ahí, yo vengo de allí. El calvinismo hace que la gente no quiera evangelizar, pierda el amor por los perdidos, les importe poco, se le ven una vida de chisme, chambre, quieren hacer cuanta cosa mala se les permita hacer. ¿Por qué? Porque es muy perniciosa esta enseñanza. Hace que el hombre pueda andar en caminos a los cuales Dios no les agrada, pero como es un elegido, interiorizan esa palabra. No, yo soy un elegido de Dios. Cuidadito y toquen al elegido. Hermanos, y la gente empieza a tener un tipo de vida pernicioso, vano, banal. O sea, empiezan a mentir, empiezan a juzgar a su hermano, a criticar, a hacer todo lo que la Biblia nos ha enseñado que no debemos de hacer. Todo lo que Cristo nos ha llamado, a ser ovejas, y esto lo he dicho en otras veces, a ser ovejas y no lobos. ¿Cómo que te van a estar excomulgando en honor a una doctrina? Te van a estar sacando de una iglesia por amor a una enseñanza de un hombre
un desarrollo que ni se sostiene con la Biblia. Hermanos, o sea, estamos cayendo en una situación muy complicada. Con amor, hermanos, regresemos al amor de Dios. Hermanos, suena duro, pero las últimas consecuencias, si somos consistentes, como dice nuestro hermano Winston, hermanos, tenemos que ir a la Biblia y sopesar la doctrina que estamos recibiendo. Mucha gente se ha vuelto insensible en nuestras iglesias, falta de amor. Van, se sientan, aplauden y eso es todo. No hay más cristianismo. No hay amor por el perdido. No hay obras dignas de aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. No lo hay, porque ya Cristo hizo todo. Ya usted, si usted lee la Biblia o no la lee, eso no importa. La lee o no, no importa. Ya Dios hizo todo por usted. Cristo hizo... Cuando no debería de ser ese nuestro pensamiento. Deberíamos de tratar de ser luz en medio de las tinieblas. Portadores de amor. Y no andar condenando a medio mundo. No, es que todos los que no pertenecen a lo que yo creo, hermanos, eso ya se está saliendo de control. Si usted razona un poquito más en esas palabras, ¿no? Todo aquel que no pertenece al calvinismo, si usted razona un poquito más, usted solo puede llegar a un resultado. Y le dejo la tarea, ¿no? Todo aquel que ha abrazado el calvinismo tiene que mirar su vida, porque el calvinismo es una doctrina que hace que las personas no den fruto, no lleven fruto, porque la misma enseñanza calvinista te enseña que ya Cristo hizo todo y nosotros entendemos que Cristo efectuó la salvación. Pero hermanos, es complicado, es muy complicado. Las iglesias están teniendo prácticas que no son dignas de un cristiano. Prácticas que van en contra del amor ágape que se nos ha pedido tener. Un amor entre hermanos, ¿no? Expulsan a medio mundo en honor al calvinismo. Maltratan a la oveja por amor al calvinismo. Y el alma de la oveja se va porque no es calvinista, es un hereje, lo echan de la iglesia. ¿Y qué pasa con esas almas? No, y ahí vienen el ser consistente con el calvinismo. No, si Dios ya los eligió, Dios los va a salvar en su momento, ¿no? A nosotros ya no nos compete nada. Si se descarrean es porque nunca fueron de nosotros. Hermanos, es complejo, es muy complejo, muy delicado. Esa doctrina llega a hacer esas declaraciones. Y bueno, voy a poner el video otra vez, lo dejo a su discreción, que usted pueda contemplar y hermanos, que usted pueda tomar allí cartas en el asunto, como dicen. Escuchemos una vez más a nuestro hermano Winston. Tener la percepción de que si yo sé que el Dios de aquel es como yo soy consistente, para mí tú no eres hermano, ni siquiera llegas a primo. Para mí usted lo que tiene es una basura de doctrina. El Dios en el que usted cree no es el Dios de la Biblia. Y por eso yo no lo puedo llamar hermano. Yo soy consistente con mi teología. Por eso yo me paro claramente y le digo a todos los arminianos y wesleyanos y a todo sistema que no sea calvinista, yo lo llamo pelagiano en la cara sin miedo. Yo no tengo pelitos en la lengua para decirle a la gente, ustedes son pelagianos. Se lo dije a Edgar en su momento y se lo digo a todos los que no son calvinistas. A todos los que no son calvinistas yo los llamo pelagianos. Tener la percepción de... Pelagianos, ¿no? Se condena a Pelagio por herejía. Calvino, en su gobierno en Ginebra, parte también de esa misma filosofía. Condenar al hereje, darle muerte. Zwinglio, darle muerte al hereje. Tenemos ahí el caso más famoso, ¿no? Miguel Cervantes, condenado en la hoguera por herejía. No, este no es hijo de Dios, hay que quemarlo. Hermanos, se han hecho cosas muy terribles. Y muchos ateos estarán de acuerdo que ese no es un comportamiento de un Dios de amor. Y uno ya inundado de esta teología calvinista, no, que los herejes, los ateos son ateos porque Dios no los quiere salvar. Esos pueden pensar lo que quieran. Hermanos, tengamos cuidado. Somos cartas leídas. Que los de afuera puedan ver en nosotros amor de verdad, genuino. Y lastimosamente, hermanos, eso se ha heredado hasta nuestros días. Condenar a los demás por el puro hecho de que no comparten mi doctrina. La doctrina según Calvino. Doctrina que insensibiliza a muchas personas. Pastores, hermanos, líderes, afectados y sin darse cuenta. Viven una vida lejos de los estándares que el Señor nos ha pedido para vivir. Lejísimos, muy lejos. Una hipocresía terrible en nuestras iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque el calvinismo insensibiliza a las personas, a los cristianos. El determinismo es causa de eso. El determinismo fatalista que enseña el calvinismo, hermanos, afecta mucho a los que lo abrazan. Lo afecta. Y créanme que lo digo con el dolor de mi corazón. Estuve muchos años en esa doctrina y los que son calvinistas saben muy bien que se baja la guardia, como dicen, ¿no? Porque ya Dios hizo todo. Y claro, no va a hacer falta el que diga, no, es que entonces no era un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano persevera, hermanos. Experiencialmente se da en las iglesias que profesan el calvinismo como su doctrina infalible, ¿no? No evangelizan, no aman al perdido, están esperando que Dios les lleve allí a los nuevos cristianos. Y hermanos, no es a lo que hemos sido llamados. Están tratando a los que no piensan como ellos
como personas que a lo mejor Dios reprobó en la eternidad, ¿no? Así que, hermanos, quería traer esto y bueno, analicen, piensen y nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga, hermano.